Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan cuando la puedan ver. ¿Ya lo pueden ver? Ya se puede ver. Muy bien. El tema que habíamos, o la unidad, mejor dicho, que ya habíamos cubierto, era la de mecánica de fluidos, donde vimos la composición de un fluido, cuáles son sus propiedades, cómo varían estas propiedades conforme aumenta la altitud en atmósfera estándar, así como también la relación entre la velocidad y la presión de un fluido en movimiento a través de la ecuación de Bernoulli. Ahora vamos a ver cómo es que un fluido interactúa con un objeto, es decir, ya sabemos cómo se comporta un fluido como tal, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando está en contacto con un objeto. Lo vimos un poco con el tema de capa límite, ¿ok? Asumimos que el perfil aerodinámico se consideraba como una placa plana y estudiamos la interacción del fluido en movimiento en términos de fricción, es decir, de la capa límite, y aprendieron a calcular el espesor. Ahora vamos a ver en la segunda unidad que lleva como tema la aerodinámica de ala fija, pues las propiedades y las características geométricas de estos dispositivos, del ala fija. ¿Ok? Antes de comenzar con el tema de la aerodinámica del ala fija, me gustaría que me comentaran un poco acerca de la tarea que hicieron. Les encargué un trabajo de tarea en la clase anterior, o más bien una investigación durante la clase, que tenía como tema efecto Magnus. Alguien que quiera compartir un poco acerca de lo que encontró, acerca de lo que descubrió o lo que investigó acerca de este fenómeno aerodinámico. Yo. Sí, adelante, Emilio. Sí, ay, perdón si se mueve un poquito, es que, ay, se me mueve el micrófono. Ahí está. No te preocupes, creo que sí recuerdo la instalación ahí que tenías del Sí, portamicrófonos, etcétera. sí. Bueno, investigué que el efecto Magnus se da. En sí, la teoría en sí dice que mientras un objeto en forma cilíndrica gire en movimiento, por por el mismo movimiento de la rotación, va a cambiar su trayectoria. Esto porque en un lado, el aire va a estar viajando más rápidamente y se va a disminuir la presión, y del otro lado va a estar viajando más lentamente. Entonces va a aumentar la presión, y por eso es que vemos en el fútbol el cambio de trayectoria drástico o el efecto. Esto en aviones se logra con el perfil alar, pero como este no rota, tiene que estar curveado más de arriba que de abajo para lograr el mismo efecto. Muy bien, excelente, muy buena definición. Efectivamente les había puesto ahí como tip o como recordatorio en las instrucciones de la asignación, pues que recordaran el caso que habíamos estudiado del gol de Roberto Carlos, es decir, el efecto que pueden aplicarle a un balón cuando lo hacen girar. Hay otros dispositivos que emplean el efecto Magnus. ¿Alguien encontró algo diferente que no, un ejemplo distinto al del balón de fútbol girando? Yo Yo encontré que se encontré el aplica, ejemplo ¿Del qué, perdón? de los beisbolistas. Ok, Aplican muy mucho bien. ese efecto para distraer al catcher, y también cuando una semilla de algún árbol también cae, también agarra ese efecto. Ok, entonces, si entendí bien, en el caso del béisbol, podría pensar, por ejemplo, en la bola curva. Sí, exactamente. Ok, ¿alguien más quería comentar? Creo también había empezado a hablar. yo, Ajá. recorrido que también se aplica en los autos de la NASCAR, ya que como se puede ver, la forma que tienen hace que el auto se vaya más pegado a la tierra por la misma presión del aire. Ok, muy bien. ¿Alguno de ustedes encontró un caso peculiar o se topó con el caso peculiar de un barco que utiliza un cilindro enorme como si fuera un mástil, pero que al girar sirve como timón de dirección? Sí, yo lo encontré. Yo encontré, era un velero llamado Bárbara, concebido y construido en la década de los 1920, y tenía velas en forma de cilindros giratorios y utilizaba el efecto Magnus para desplazarse. Ok, muy bien.
Entonces era una aplicación también un poquito distinta, ya era más aplicada al sector marítimo. Muy bien, entonces si vemos todos estos ejemplos y buscamos la raíz de este fenómeno, pues nos podemos dar cuenta que siempre hay una constante que es un cilindro girando, ¿ok? Entonces el efecto Magnus se, eh, se debe al giro, a la rotación de un cilindro y esto afecta la manera en la que el aire fluye a través de él, acelerándose de un lado y disminuyéndose o desacelerándose del otro lado. Y esto pues genera una diferencia de presiones y al estar aplicada a la misma sección transversal, pues genera un diferencial de fuerzas. Y sabemos que cuando tenemos una diferencia de fuerzas, se genera un movimiento. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a trasladar todo ese conocimiento que encontraron, toda esa información, toda esa aplicación del cilindro girando a un perfil aerodinámico. Emilio lo mencionó de una manera muy acertada. Para poder generar el mismo efecto en un perfil, como no podemos tener un perfil girando, al menos en ala fija, pues es necesario hacerlo, cambiar su geometría para obtener el mismo efecto. Y eso es lo que vamos a ver en esta segunda unidad. Vamos a ver la aerodinámica de la fija. Vamos a entender cómo es que la forma, la geometría del perfil aerodinámico nos puede ayudar a generar la sustentación que se requiere para poder mantener las aeronaves en el aire. Esta segunda unidad vamos a ver lo que es aerodinámica de ala fija y posteriormente la tercera unidad vamos a ver la aerodinámica de ala rotativa, es decir, helicópteros. Entonces, vamos a empezar por definir lo que es un perfil aerodinámico. Más que definir lo que es un perfil aerodinámico, porque creo que ya a estas alturas todos tenemos una idea muy clara de qué es un perfil aerodinámico, vamos a definir sus partes. Para esto, ¿alguien no sabe qué es un perfil aerodinámico? Muy bien. Sí, creo que a estas alturas ya todos tenemos en la mente la imagen de un perfil aerodinámico. Eh, para poder estudiar para poder llevar a cabo el estudio aerodinámico se divide en dos partes el ala. La primera va a ser la sección transversal, que es lo que conocemos como perfil aerodinámico. Es decir, si nosotros tomamos el ala de una aeronave y la partimos por la sección transversal, vamos a encontrar esta peculiar geometría. La vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y la sucesión de estas geometrías, de estos perfiles, se conoce como ala. ¿Ok? Y esta ala finita, es decir, que tiene un fin, es la que genera la sustentación. Los primeros perfiles se remontan a 1884 y también los hermanos Wright empezaron a trabajar con perfiles aerodinámicos en un túnel de viento. Al principio era más artesanal el diseño de perfiles aerodinámicos, más personalizado. Esto quiere decir que no había un estándar, no había categorías. Simplemente cada quien empezaba a trabajar con diferentes geometrías y pues le daba su nombre a esas geometrías. Ya después vamos a ver una organización que se encargó de estandarizarlos, pero primero que nada vamos a ver las partes del perfil aerodinámico. Ese de ahí, esa forma de como de gota de agua que estamos viendo en la pantalla es un perfil aerodinámico. ¿Alguien que me pueda mencionar alguna parte que conozca o recuerde del perfil aerodinámico? El borde de ataque. Muy bien, borde de ataque, ¿qué otro? Entrados. ¿Perdón? El intrados y el extrados. Ok, muy bien. ¿Alguien más? La cuerda. Ok. ¿Algún otro que se les ocurra que nos haya mencionado? Espesor máximo. Muy bien. Vamos a empezar entonces a ponerlos en pantalla. Mencionaron intra 2 y extra 2, que burdamente hablando la parte de abajo y la parte de arriba. Pero de aquí en adelante nos vamos a referir a ellos como intra 2, que es la parte inferior del perfil aerodinámico, y extra 2, que es la parte superior del perfil aerodinámico. Habían mencionado también el borde de ataque, que es la parte del perfil que entra en contacto primero con el fluido, con el flujo o la corriente libre. ¿Ok? Así como también, así como tenemos un borde de ataque, también tenemos un borde de salida. Y es este de acá atrás. Ese parámetro, esa parte que viene ahí de radio de curvatura del borde de ataque, pues es más que nada qué tan pronunciado es la abertura del perfil aerodinámico en el borde de ataque. Mencionaron también la cuerda. Ahorita todas estas definiciones las vamos a ver más adelante. Ahorita las estoy mencionando a grandes rasgos.
La cuerda es la línea recta que une el borde de ataque y al borde de salida, y por ende es la distancia más corta que existe entre estos dos, entre el borde de ataque y el borde de salida. Pero hay otra línea similar a la cuerda que es muy importante. Esta ya no es una línea recta y se conoce como la línea de curvatura media. La línea de curvatura media no es otra cosa más que la sucesión de puntos que equidistan al extra 2 del intra 2. Es decir, esta línea que vemos aquí, esta curva punteada, es la sucesión de puntos que indican la mitad. Es decir, en este punto de aquí tenemos la misma distancia de acá a acá que de acá a acá. En este punto de aquí tenemos la misma distancia de aquí a aquí que de acá a acá. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces la línea de curvatura media indica la mitad del perfil entre el intra 2 y el extra 2. ¿Ok? ¿Qué otros parámetros o qué otras partes tenemos? Tenemos el espesor máximo, que bien lo mencionaron ahorita, que es la distancia vertical máxima que existe entre el intra 2 y el extra 2, es decir, la separación máxima. Ese se conoce como espesor máximo. Tenemos también ya parámetros adicionales como la posición del espesor máximo. Esto lo vamos a ver ya cuando veamos la nomenclatura NAC. Tenemos la ordenada máxima de la línea de curvatura media. Esto hace referencia a la separación máxima que existe entre la cuerda y la curvatura media. Es decir, entre estas dos partes, la cuerda y la curvatura media, pues va a haber una distancia siempre. Pero va a haber un punto donde esa distancia es máxima, es mayor, y ya posteriormente vuelve a disminuir. Y a este se le conoce como la ordenada máxima de la línea de la curvatura media. Y esta tiene también su posición. ¿Ok? Entonces, esas son las partes de un perfil aerodinámico. Unas son principales, otras son secundarias. Las más importantes, pues, son esas de ahí. ¿Ok? Ya las demás, pues, son secundarias porque indican nada más la posición. Son importantes, pero a lo mejor no tan conocidas o no tan características. Muy bien. Aquí está la definición. Les enlisto la definición de cada uno de las partes del perfil para que tengan ahí la información de cada una de estas partes. Intra 2, la parte inferior. El extra 2 es la parte superior. Borde de ataque es la parte frontal. El radio de curvatura del borde de ataque hace referencia al borde de ataque también. El borde de salida, pues es por donde sale el aire, por así decirlo. Es la parte final del perfil aerodinámico. La cuerda, línea recta que une el borde de ataque con el borde de salida. Y pues, es la longitud característica del perfil. Cuando hicimos los ejercicios de capa límite, hagan de cuenta que en vez de ver el perfil aerodinámico, estábamos viendo su cuerda. Y era lo que estábamos utilizando como la placa, ¿ok? La cuerda del perfil. La línea de curvatura media, que es la línea que equidista entre el extra 2 y el intra 2. El espesor máximo, la distancia máxima que existe, o la diferencia máxima entre el extra 2 y el intra 2. Y pues estos días son las secundarias. Ordenada máxima, corriente libre, que pues, no es otra cosa más que el flujo que incide sobre el perfil aerodinámico. Y tenemos otras definiciones interesantes, como el ángulo de ataque, que es el ángulo que se forma entre la corriente libre y la cuerda del perfil. Es decir, regresando aquí a la imagen del perfil, el viento relativo, o la corriente libre, el flujo de corriente libre, se va a acercar, se va a aproximar al perfil de esta manera. Entonces, entre esta velocidad de corriente libre y la cuerda del perfil aerodinámico va a existir un ángulo, ¿sí? Este ángulo se conoce como alfa y es el ángulo de ataque. Es el ángulo entre el viento relativo y la cuerda del perfil. Es decir, qué tan inclinado está con respecto al viento que incide sobre él. Ok, después tenemos la fuerza de sustentación, que es la fuerza aerodinámica que se produce por la interacción con el fluido en movimiento.
levantamiento y resistencia. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Ahorita nada más los defino hacia grandes rasgos, pero ya en la siguiente clase vamos a ver la fuerza de sustentación y cómo descomponerla en la fuerza de levantamiento y la fuerza de arrastre o resistencia. ¿Dudas acerca de las partes de un perfil aerodinámico? ¿Podría regresarle a la parte de la imagen, porfa? ¿Sí? ¿Esa de ahí? Esa. Ujú. Listo. Muy bien. Igual este material se los voy a estar compartiendo conforme vayamos teniendo las clases, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, ya vimos lo que es un perfil aerodinámico. Mencioné que en un principio estos perfiles eran más artesanales, más personalizados que estandarizados. Es decir, una persona trabajaba con cierta geometría y lo adoptaba como su perfil. Pero a lo mejor en otra parte del mundo otra persona utilizó una geometría idéntica y lo nombró con su le puso su nombre a ese perfil. Entonces no había mucha estandarización, no estaba estandarizado, no estaba categorizado adecuadamente. Y pues no se conocía muy bien las propiedades o características de cada uno de esos perfiles. Hasta que en Estados Unidos, NACA, que es la antecesora de NASA, lo que ahora conocemos como NASA, se encargó de categorizarlos. Dijeron, ¿saben qué? Ya se está haciendo mucho despapalle, cada quien está haciendo lo que quiere, tenemos que encontrar la manera de poder organizar todo esto. De tal manera que sepamos cómo es la forma de cada uno de los perfiles que se han hecho y cómo podemos agruparlos de acuerdo a sus características. Y lo que hicieron fue que crearon familias de perfiles aerodinámicos. Hay varias familias, las más importantes o las primeras, mejor dicho, fueron las series de 4 dígitos, la serie de 5 dígitos y la serie de 6 la serie 6, perdón, para flujo laminar. Posteriormente se fueron desarrollando perfiles más avanzados que adoptaron otros nombres y se categorizaron en otras familias. Pero hablando de de las primeras familias, son estas tres que vemos aquí. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de estas familias de perfiles aerodinámicos o de esa institución, NACA? No, yo no. Ok. Por ejemplo, las aeronaves que se tienen en la universidad, en el Franco Mexicano, pues nos permiten ver desde una vista lateral la forma que tiene el ala, gracias a estos perfiles. Por ejemplo, los Cessna tienen en su mayoría tienen un perfil 2412, es un perfil muy característico. Los vamos a ver ahorita, no se preocupen. A lo mejor ahorita no les suena familiar o no entienden muy bien cuando me refiero a un perfil 2412, un 2312, un 0009, etcétera. Pero ahorita los vamos a ver. Entonces, ok, bueno, esto fue lo que ya les comenté, principios de la década de 1930. Las propiedades de cada uno de estos perfiles, de cada una de estas familias, se basa en relaciones de las partes del perfil aerodinámico. Es decir, para poder categorizarlas, tomaron en cuenta las partes del perfil aerodinámico como lo son el espesor máximo, la curvatura, etcétera. ¿Ok? Y vamos a ver la primera familia, que es la serie de 4 dígitos. En este caso, la única consideración o lo que hicieron únicamente fue basarse en la geometría. Es decir, la categorización de esta familia se basa únicamente en la geometría. No considera aspectos aerodinámicos como las otras familias, la de 5 dígitos y la serie 6 para flujo laminar. Aquí vamos a describir a un perfil únicamente por su geometría. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Las series de 4 dígitos, como su nombre lo indica, están formadas por 4 dígitos, donde cada uno de ellos representa una característica geométrica del perfil. El primer dígito va a representar la máxima curvatura del perfil en porcentaje de la longitud de la cuerda. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde voy a explicar cada uno de estos dígitos. A lo mejor ahorita no se entiende muy bien, pero ya con el ejemplo va a ser un poco más claro. Muy bien. El segundo dígito se tiene que multiplicar por 10 y va a representar la posición de la máxima curvatura del perfil. Esto de la máxima curvatura hace referencia a la ordenada máxima de la curvatura media, de la línea de curvatura media, es decir, la máxima separación que existe entre la línea de curvatura media y el perfil aerodinámico y la cuerda del perfil.
Después tenemos el segundo dígito, que es la ubicación a lo largo de la cuerda. Y el tercer y el cuarto dígito representan el espesor máximo del perfil en porcentaje de longitud de cuerda. Voy a poner aquí una, ¿cómo se llama? Una imagen. Aquí algo muy importante. Existen casos en los que los primeros dos dígitos son 0. Esto quiere decir que el perfil es simétrico. Vamos a ver un ejemplo. El NACA 2412, que es el que ya les había mencionado. Aquí tenemos la imagen, la representación gráfica del perfil. ¿Sí la pueden ver? En la parte inferior de la diapositiva. Aquí. Sí, Ok. Entonces, tenemos este número de aquí, 2412. Son 4 dígitos. El primero es un 2. Y nos está indicando que la curvatura máxima equivale al 2% de la longitud de la cuerda. Es decir, recuerden que el primer dígito, expresado en porcentaje de cuerda, indica cuál es la curvatura máxima, es decir, la máxima distancia que existe entre la cuerda y la línea de curvatura media. ¿Ok? Y esa la vamos a encontrar aquí. Es decir, que esta distancia de aquí, esta línea que estoy marcando, corresponde al 2% de toda esta línea. ¿Ok? Esta línea que vemos aquí perpendicular, esta de aquí, esta, es igual al 2% de esta línea de acá. Es decir, la cuerda es igual al 100%. Y este número, el 2, indica el 2%. Y es la curvatura máxima. Esto quiere decir que esta pequeña línea que tenemos aquí cabe 50 veces en esta línea horizontal que es la cuerda. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se ubica? ¿O cómo supe que estaba ubicada ahí? Si se fijan, tenemos una cuadrícula. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas verticales. Esto quiere decir que del borde de ataque al borde de salida, este es el 10% de la cuerda, este es el 20% de la cuerda, este es el 30% de la cuerda y así sucesivamente hasta llegar al 100% de la cuerda. Si se fijan, estas características son independientes de la longitud de la cuerda. Es decir, si la cuerda mide 5 metros o si la cuerda mide 10 centímetros, a mí no me importa porque yo estoy hablando en porcentajes. ¿Sí? Es decir, en este caso de 5 metros, pues el primer valor va a corresponder al 2% de esos 5 metros. ¿Ok? En el caso de los 10 centímetros, este valor va a corresponder al 2% de esos 10 centímetros. ¿Ok? Y siempre va a estar ubicado al 40% para este número de aquí. Si este fuera un 3, en vez de estar al 40%, estaría al 30%. Si este fuera un 2, el segundo dígito, estaría ubicado al 20%, es decir, aquí. ¿Ok? Y así es como podemos identificar en la figura del perfil aerodinámico estas primeras dos características, la curvatura máxima y la ubicación. ¿Ok? Tomamos el primer valor de la serie de 4 dígitos es directo, 2%, el segundo hay que multiplicarlo por 10, 40%. ¿Ok? Y los últimos dos dígitos hacen referencia al espesor máximo. Son directos y están en porcentaje de la longitud de la cuerda. Eso quiere decir que esta distancia que tenemos de aquí a aquí, que asumo que esa distancia más o menos es el espesor máximo, esa distancia vertical, esa línea vertical, corresponde al 12% de esta línea horizontal. ¿Sí? Es decir, que si nosotros la acomodamos horizontalmente partiendo desde el borde de ataque, va a llegar más o menos como hasta aquí. Esta distancia de aquí, aproximadamente, es la misma que esta de acá. ¿Ok? Porque nos están diciendo que el espesor máximo, es decir, la distancia vertical máxima o la más grande entre el intra 2 y el extra 2, equivale al 12% de esta cuerda.
Recuerden, trabajamos con porcentajes porque así nos aseguramos de que no importa cuál sea la longitud de la cuerda, siempre podemos representarlo de la misma manera. Algo similar a lo que hacíamos con el espesor de capa límite cuando teníamos esta relación. ¿Ok? Solo que en vez de espesor, pues tenemos la curvatura máxima, el espesor máximo, etcétera. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí queda claro esta parte de la serie de 4 dígitos? Yo no me quedé con duda en el primer dígito. ¿Ok? ¿Cuál es la duda? Este, ¿Cómo se ubicaría? No entendí bien ese. Ok, mira. El primer dígito hace referencia únicamente a la curvatura máxima, a esta distancia de aquí, a la distancia vertical. Con este puro dígito no podemos saber dónde se ubica a lo largo de la cuerda. Solo sabemos que la distancia más grande que va a existir entre la curvatura máxima y entre la línea de curvatura media y la cuerda va a ser del 2% del valor de la cuerda. ¿Sí me explico? Esto nos da una idea más o menos de qué tan gordo o qué tan delgado va a estar el perfil. Porque si tuviéramos un valor muy grande aquí, quiere decir que la distancia entre esta línea y esta línea es muy grande. Y como esta distancia de aquí, esta línea de aquí, la línea de curvatura media, es el punto medio entre el extra 2 y el intra 2, pues entre más grande sea esa distancia, más gordo va a ser el perfil. ¿Sí me explico? Algo así más o menos. Sí, sí, Entonces, ya. ya, Ya. Sí, es que me quedé con esa duda de cómo ponía eso, pero ya vi la línea bien y saqué sí, conclusión para rápido. saber dónde está ubicado, se utiliza el segundo dígito. Lo multiplicas por 10 y es el porcentaje de cuerda en el cual se ubica, es decir, 4 por 10, 40%, sería 10, 20, 30, 40. Aquí está ubicado la curvatura máxima. ¿Sí? La distancia máxima entre cuerda y línea de curvatura media. ¿Sale? Por ejemplo, si tuviéramos un perfil 13-12, se me ocurre, ¿ok? Quiere decir que la curvatura máxima, esta distancia, va a corresponder al 1% de la cuerda, o lo que es lo mismo, 0.01 veces la cuerda, ¿sí? El 1%. Este 3 de aquí hay que multiplicarlo por 10% y nos va a dar el porcentaje de la longitud de la cuerda donde se va a ubicar, es decir, 10, 20, 30%. Aquí va a estar, ¿ok? Y el 12, pues nos indica el espesor máximo, la distancia máxima entre este punto y esta parte de acá, el extra 2 y el intra 2, ¿ok? Alguien que Ok, no haya, alguien que no haya entendido muy bien qué representa cada dígito, porque les voy a poner un ejercicio. Eso ¿cómo que cabe 50 veces, digamos, el 2%? Ah, ok, bueno, ese es un cálculo que yo hice ahorita. Eh, si tienes una línea de 1 metro, el 2% sería más o menos esto de aquí, un poquito más chiquito, ¿ok? Entonces, el 2% de 1 metro equivale a 2 centímetros, o lo que es lo mismo, 0.02 metros. Si tú acomodas esa pequeña línea, una después de otra, después de otra, después de otra, hasta llegar al final del metro, como miden 2 centímetros, va a caber 50 veces. 1 metro son 100 centímetros. Entonces, ¿cuántas veces cabe una línea de 2 centímetros en una línea de 100 centímetros? Pues fácil. 100 entre 2, 50 veces. ¿Sí? Si tuviéramos aquí un 4, pues sería 25. ¿Sí me explico? Igual ese no es un aspecto muy importante, fue algo que yo dije en el momento para que se asimilara un poquito mejor la idea del porcentaje, ¿ok? Pero lo que importa es el porcentaje, es decir, de esta línea de 1 metro,
a qué porcentaje corresponde la curvatura máxima. Que para este perfil, como hay un 2, equivale al 2%. ¿Sí? Si este fuera un 3, sería el 3%. Si fuera un 4, el 4%. ¿Ok? Pero recuerden que esa curvatura máxima es esta distancia vertical. La diferencia entre esta línea, que es la cuerda, y esta línea de acá, que es la línea de curvatura media. ¿Ok? Nada más que hago esto para que se entienda un poquito más, o que quede un poquito más claro, mejor dicho, el 2% porque es de la longitud de la cuerda. ¿Sí? Sí, sí, no lo entendí eso, pero ya. Pero ya quedó claro. Sí, sí, sí. Ok. Igual ahorita les voy a poner un ejercicio y de las dudas que tengan me las hacen por este medio, por la reunión para aclararlas. ¿Ok? Lo que van a tener que hacer ustedes es, así como está explicado aquí, de la misma manera, así como lo tengo en este desglose, van a hacer lo mismo para estos 6 perfiles. ¿Ok? El perfil NACA 1408, el perfil NACA 4412, el 6412 y así sucesivamente. Vamos a resolver el primero aquí para explicarlo, ¿ok? El perfil NACA 1408. El primer dígito, ¿qué número es? 1. 1. Muy bien. ¿Y qué significa ese 1? 1%. ¿No? ¿O 1% qué? Cuerda, No, de la espesor, De la longitud de la cuerda. longitud de la cuerda. de la longitud. Ajá. Ok, pero ese 1% sabemos que es el 1% de la cuerda, pero ¿qué representa? El grosor. La curvatura máxima. La curvatura máxima. El grosor o espesor máximo viene dado por el 0,8. Ahorita lo vamos a ver. Esto, recuerden, está el perfil aerodinámico. Tenemos la cuerda, que es la línea recta. ¿Sí? Y tenemos la línea de curvatura media, que es esta de acá. Entonces, este 1 indica que la distancia más grande entre esta línea y esta línea, es decir, la línea de curvatura media y la cuerda, es de 1% la longitud de la cuerda. ¿Ok? Entonces, la manera correcta de expresarlo es curvatura máxima corresponde al 1% de la longitud de la cuerda. ¿Sí? Porque estamos diciendo que esta distancia vertical es igual al 1% de esta otra distancia horizontal, que es nuestra distancia de referencia, es nuestra longitud característica. ¿Ok? Esa es la manera correcta de expresar el primer dígito. La curvatura máxima corresponde al 1% de la longitud de la cuerda, que es como lo teníamos acá. Corresponde o equivalente, ¿ok? Pero es muy importante indicar que es la curvatura máxima, ¿sí? La distancia máxima entre la línea de curvatura media y la cuerda del perfil. ¿Sí queda claro qué representa el primer dígito? Sí. Muy bien. El segundo dígito, ¿qué valor es? ¿Qué número es? Es Un 4. ¿Ok? ¿Qué representa ese número 4? la curvatura máxima ubicada. Sería el 40%, ¿no? Ajá, eso quiere decir que esta curvatura máxima que estamos viendo se ubica al 40% de la longitud de la cuerda. Es decir, curvatura máxima ubicada al 40% de la longitud de la cuerda. Es decir, que si empezamos a contar desde el borde de ataque hasta el borde de salida, al llegar al 40% de esa distancia, vamos a tener la curvatura máxima. Es decir, si nuestra cuerda mide 1 metro,
este valor, la curvatura máxima, se va a ubicar a los 40 centímetros de la cuerda, que corresponde al 40% de 1 metro. ¿Ok? ¿Sí quedó claro el segundo dígito entonces? Recuerden, el primer dígito es directo en porcentaje. El segundo dígito hay que multiplicarlo por 10. El tercer y el cuarto dígito, ¿qué representan? El espesor, Máximo. el espesor máximo entre el intra 2 y el Ajá. extra 2. Extra. Muy bien, excelente. El espesor máximo es la distancia vertical más grande que existe entre el intra 2 y el extra 2, efectivamente. Y está expresada en porcentajes de la longitud de la cuerda. Entonces, espesor máximo equivalente o corresponde al 8% de la longitud de la cuerda. ¿Ok? Esto es lo que hay que hacer. Esta es la manera de resolver este ejercicio. Todo esto aplica, o toda esta descripción es para este primer perfil, donde sabemos que la curvatura máxima corresponde al 1% de la longitud de la cuerda. Dicha curvatura se encuentra al 40% de la longitud de la cuerda partiendo del borde de ataque. Y el espesor máximo de ese perfil, es decir, qué tan gordito, qué tan delgado está, pues es equivalente al 8% de la longitud de la cuerda. Es decir, que la distancia más grande que existe entre el extra 2 y el intra 2 va a corresponder al 8% de esta longitud. Es decir, esta distancia de aquí es como si nosotros la acostáramos y la pusiéramos pegadito al borde de ataque, pues va a ser el 8% de esta línea, que es la cuerda. ¿Sí queda claro? Profe, para cada ejercicio lo vamos a explicar así con el dibujo. No es necesario que pongan el dibujo, pueden escribir nada más lo que, así como se los puse aquí, pero es muy importante que lo escriban de esa manera, o sea, que se entienda, porque si me ponen 1%, 40%, pues estaría mal, porque yo no sé a qué se refieren. Si me explico, tienen que indicar, el 1% de la longitud de la cuerda es de la curvatura máxima, ¿ok? Es decir, es el tamaño de la curvatura máxima. El 4 quiere decir que esa curvatura está ubicada al 40% de la longitud de la cuerda. Obviamente partiendo pues del borde de ataque, iniciando del borde de ataque, empezando a contar desde el borde de ataque hacia el borde de salida. Y por último, pues el 0,8 indica que el espesor máximo del perfil corresponde o es equivalente al 8% de la longitud de la cuerda. De esta manera, para nuestro ejemplo que tenemos aquí de una cuerda de 1 metro, pues el espesor máximo sería 8 centímetros. ¿Sí? Si se fijan es un perfil muy delgado. ¿Sí me explico? Si quieren poner un dibujo para entender mejor, adelante. No tengo nada en contra de eso, pero no es necesario. Al menos para cumplir con el ejercicio tal cual. Ahora, ¿quieren que les deje esta diapositiva o que me regrese a la diapositiva donde se indica el ejemplo del 2412? Mm, Bueno, yo digo con esto, no sé mis compañeros. Sí, yo les pregunto porque mi letra pues no es tan legible como la letra de la presentación, ¿verdad? Pero si lo entienden, pues adelante. Les voy a dar unos minutos entonces para que resuelvan ese ejercicio, unos 20 minutos para que lo resuelvan y ahorita continuamos con la clase. Voy a apagar mi Profe, micrófono. Sí, adelante. no sé si lo pueda regresar o sea, me refiero a donde explica lo de los ceros. Es que no alcancé a notar bien lo de qué significaban los tres primeros ceros bueno, en los cuatro dígitos. Solo quiero ver esa Ah, parte. mira, voy a esconder mis apuntes. Ahí está la definición de cada uno de los dígitos. Si gustas tomarle captura de pantalla.
Sale, gracias, profe. Es como que la teoría general. Luego, este es un ejemplo que resolví, bueno, que les explico en la diapositiva, que ya es lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, pero aplicado a un perfil en específico. ¿Ok? Y ya posteriormente, aquí pues esta explicación es la que yo di es exactamente lo mismo de la diapositiva anterior, solo que aplicado ahora al perfil NACA 1408 en vez de al NACA 2412. Y pues con la diferencia de que mi letra no es tan bonita como la de la presentación. De hecho, no es en absoluto bonita. Está muy fea, pero bueno. Entonces voy a apagar el micrófono por mientras para no meter ruido a la conversación, pero aquí estoy al pendiente por cualquier duda. Si les surge alguna duda, alguna pregunta conforme van trabajando, me preguntan y aquí la resolvemos. ¿Sale? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, nomás una pequeña pregunta. Era espesor Échale. máximo equivalente, pero era espesor máximo de total de la placa, de lo gordito. Sí, el espesor máximo es la distancia más grande entre el intra 2 y el extra 2, es decir, entre la parte de abajo y la parte de arriba. Haz de cuenta que aquí tenemos en el perfil dos distancias verticales importantes. Tenemos el perfil completo, voy a hacerlo un poquito más gordito, exagerando. El espesor máximo es la distancia más grande entre la parte superior y la parte inferior, es decir, el extra 2 y el intra 2. ¿Ok? Este es el espesor máximo. Pero también dentro del perfil tenemos otras dos líneas que son muy importantes. La cuerda y la línea de curvatura media. Así como el espesor máximo es la distancia más grande entre el intra 2 y el extra 2, la curvatura máxima es la distancia más grande entre la cuerda y la línea de curvatura media, es decir, esta de aquí. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Profe, ¿Sí, adelante? para en el caso del NACA 0006, Ajá. cuando los dos ceros quiere decir que es plano, o cómo. Nope. Tienes un perfil. ¿Qué te indica el primer número? El primer cero. La curvatura máxima. Ok. Entonces tienes el perfil. Tienes la cuerda. Y tienes la línea de curvatura media. El cero te indica esta distancia, ¿no? Sí. Entonces, si esa distancia es cero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la línea de curvatura media es la cuerda tal cual. ¿Sí? No hay curvatura. Ok. Y si no hay curvatura, pues obviamente el segundo cero quiere decir que está al 0%, o sea, no hay curvatura. Pero no Que es sería una el placa. total de la cuerda, ¿no? Bueno, sí. Que Sí, sería o la sea, pues distancia total de la cuerda. sí, en este caso sí, porque si la línea de curvatura media es igual a la cuerda, pues va a estar a lo largo de toda la cuerda. Ujú. Entonces, los últimos dos dígitos que te están diciendo, ese es 0,6. El espesor máximo. Exactamente, la distancia entre el máxima vertical entre el extra 2 y el intra 2, esta de aquí. ¿Sí? Entonces, Ok. cuando tienes dos ceros, quiere decir que el perfil es simétrico, porque tiene la misma distancia para arriba que para abajo. Recuerda que la línea de curvatura media en un perfil es el punto medio entre el extra 2 y el intra 2 a lo largo de X. ¿Sí? Entonces, si esta línea de curvatura media no existe, es decir, es una línea recta, al tener la misma distancia para arriba que para abajo en una línea recta, pues es simétrico. Lo único que va a cambiar es qué tan gordo o delgado es el perfil. Por ejemplo, el 0,6 va a estar más delgadito y el 0,012 va a estar más gordito. ¿Sí? Ok. Sí. Para todos aquellos que quieran ver los perfiles que son estos de aquí con los que están trabajando, a lo mejor les puede servir, les puede ayudar. Les voy a compartir una página donde pueden encontrar
toda esta información. Se llama Airflow Tools. Y aquí en esta página de Airflow Tools vienen las familias de 4, 5 y la serie 6. ¿Ok? Entonces pueden poner familia NACA de 4 dígitos. Y aquí vienen varios. Por ejemplo, uno de los ejercicios, uno de los perfiles es el 4412. Ustedes pueden buscar aquí 4412. Y aquí está. Este es el perfil 4412. Se fijan que está un poquito más curvo. ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí. Ok. Se pueden auxiliar de esa página para poder ver la representación gráfica de cada uno de los perfiles que les encargué y pues que sea un poquito más fácil entender sus características. Creo que aquí en el chat o en el área de participantes tienen la opción de levantar la mano, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar eso? Si les aparece una opción para levantar la mano. No, a mí no me aparece. No, creo que aquí no, profe. No. Ok, entonces nada más en Teams, yo creo, Zoom. Muy bien. Ah, sí se puede, creo. Sí, estoy viendo que Evelyn ya encontró la forma. Ah, ok, sí, ya va. Es Cuando en reacciones, en reacciones. como en una imagen de una carita. Ahí tiene la opción de levantar la mano. Ah, ok, perfecto. Bueno, les comentaba esto porque se me hace más fácil que a enterarme conforme vayan terminando, que vayan levantando la mano. Así me doy cuenta de cómo van avanzando. Los que vayan terminando este ejercicio, por favor vayan levantando la mano. Así me doy una idea de cómo va en general el grupo. ¿Ok? Por favor. Muy bien, ya pasaron 20 minutos. Veo que varios de ustedes ya terminaron. Entonces, para los que no han terminado, por favor dejen pendiente ese ejercicio. Vamos a continuar con la clase ya que nos quedan dos familias pendientes por ver. Vamos a ver ahora la serie de la serie de 5 dígitos, perdón. ¿Ok? Grábense muy, bueno, no que se lo graben, pero agarren lo que entendieron de la serie de 4 dígitos, pónganlo a un lado y hagan espacio para esta serie de 5 dígitos que vamos a ver que es similar. Hay un concepto que se llama coeficiente de levantamiento que lo vamos a ver más adelante cuando veamos las gráficas de levantamiento y arrastre. Y hay uno que es el valor de CLmax. Y este incrementa conforme la posición de la curvatura máxima varía respecto a la mitad de la cuerda. Es decir, los ingenieros se dieron cuenta de que al solo considerar geométricamente las características del perfil para la serie de 4 dígitos, no estaban considerando aspectos aerodinámicos y uno de ellos es el coeficiente de levantamiento máximo. Ellos se dieron cuenta y me dibujó otro menos feo. No está tan bonito que digamos, pero ahí está la cuerda, ¿ok? Se dieron cuenta que el valor de CL incrementaba conforme la posición de la curvatura máxima se variaba respecto a la mitad de la cuerda. Es decir, aquí está la mitad de la cuerda, ¿qué tanto para acá o qué tanto para acá? Esta distancia vertical, ¿sí? La posición de la curvatura máxima, ¿ok? Se dieron cuenta que este valor de aquí, el coeficiente de levantamiento máximo, incrementaba. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues ya consideraron otras variables, porque estos desplazamientos generaban altos coeficientes de momento, es decir, momentos a lo largo de la cuerda del perfil. Un momento, pues, es el resultado de una fuerza aplicada a una distancia, es decir, si este es nuestro pivote, nuestro punto de pivoteo, y aplicamos una fuerza acá, pues vamos a generar un momento más grande a que si aplicáramos la fuerza aquí, donde el momento es más pequeño. O si aplicamos la fuerza acá,
este momento va a ser más pequeño a que si le aplicamos acá la misma fuerza, va a ser más grande, ¿ok? Entonces todo esto genera momento. Por ende, ya la nomenclatura de 4 dígitos era insuficiente para poder describir adecuadamente un perfil aerodinámico. Por lo tanto, la familia de 5 dígitos ya es una combinación de las características aerodinámicas y las características geométricas. Es decir, en la familia de 4 dígitos, en la serie de 4 dígitos, únicamente tomábamos en cuenta las características geométricas, es decir, solo la figura del perfil, perdón. Pero ahora en la serie de 5 dígitos, que ya es un poquito más perfeccionada, pues se toman en cuenta también características aerodinámicas. Se siguen tomando en cuenta algunas características geométricas, pero también ya se incorporan algunas características aerodinámicas. Por lo tanto, cada uno de estos dígitos va a representar lo siguiente. El primer dígito ya está un poquito más complejo. Al multiplicarlo por 3 medios va a representar el coeficiente de levantamiento de diseño en décimas. No es muy importante que entiendan ahorita qué es el coeficiente de levantamiento de diseño. Lo vamos a ver cuando veamos el coeficiente de levantamiento y arrastre. ¿Ok? Entonces el primer dígito hay que multiplicarlo por 3 medios y está representado en décimas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un número 2, entonces ese número 2 hay que multiplicarlo por 3 medios. Y esto me da como resultado 3. Este 2 se va con este 2 y me queda un 3 nada más. Pero me están diciendo que está expresado en décimas, es decir, 0.3. Recuerden que tenemos el punto. El primer lugar a la izquierda del punto son unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etc. Y para el lado derecho tenemos décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, etc. ¿Ok? Entonces, el valor que obtengamos de multiplicar el primer dígito por 3 medios va a estar en esta casilla de aquí, en la casilla de las décimas. Es decir, si yo tengo el primer dígito un 4, lo multiplico por 3 medios, esto es igual a 4 por 3, 12, entre 2, 6. Y lo voy a ubicar en las décimas, porque me están diciendo que está expresado en décimas, es decir, 0.6. ¿Ok? Eso es lo que va a representar, y eso va a representar el coeficiente de levantamiento de diseño. Es decir, el coeficiente de levantamiento cuando el ángulo de ataque es igual a 0. ¿Ok? Repito, esto de coeficiente de levantamiento y ángulo de ataque lo vamos a ver más adelante. O es más de una vez para que no queden dudas. Vamos a regresar a la página de Flow Tools, donde podemos ver varias gráficas. Esta gráfica en específico, la de CL contra alfa, relaciona el coeficiente de levantamiento, es decir, qué tanto levantamiento va a generar en función del ángulo de ataque. Aquí abajo tenemos un buen ángulo de ataque que varía desde menos 20 hasta 20 grados. Es decir, nos va a indicar qué tan inclinado va a estar el perfil. El coeficiente de levantamiento de diseño, bueno, más bien, aquí tenemos del lado vertical el coeficiente de levantamiento, que va desde menos 1.5 hasta 2 para este rango de menos 20 a 20 grados de ángulo de ataque. Cuando nosotros tengamos un ángulo de ataque 0, aquí, es decir, aquí, el valor de el valor que encontremos de CL va a ser el coeficiente de levantamiento de diseño. Para este perfil, el 4412 tiene un coeficiente de levantamiento de diseño de 0.5. Esto quiere decir que cuando el ángulo de ataque es igual a 0, su coeficiente de levantamiento es de 0.5. Es decir, la aerodinámica del perfil es tal que incluso cuando en la cuerda es paralela al viento relativo, sí está generando sustentación. En cambio, en un perfil simétrico, si buscamos nosotros por ejemplo, el 0012,
vamos a ver un comportamiento distinto en la gráfica de CL contra alfa. Se fijan que es un perfil simétrico. No hay línea de curvatura media. Y si nos vamos a la gráfica de CL contra alfa, podemos ver que efectivamente a un ángulo de ataque de 0 grados, es decir aquí, ¿cuál va a ser el coeficiente de levantamiento? 0, porque es simétrico, porque no tiene curvatura. ¿Ok? Entonces, el CL de diseño, el coeficiente de levantamiento de diseño, en este caso va a ser igual a 0, cuando el ángulo de ataque es igual a 0. Eso quiere decir que estamos hablando de un perfil simétrico. Muy bien. Vamos a regresar a la presentación y vamos a ver el segundo dígito. Igual, ahorita vamos a resolver un ejemplo y les voy a encargar ejercicios de esto. El segundo y el tercer dígito, si los dividimos por 2, representan la posición de la máxima curvatura del perfil en porcentaje de la longitud de la cuerda. Es decir, nosotros tenemos un perfil aerodinámico. ¿Ok? Este es el perfil. Y nos están diciendo que el segundo y el tercer dígito, si lo dividimos por 2, a lo largo de la cuerda, va a representar la posición de la máxima curvatura. Si se fijan, ya no nos interesa tanto la máxima curvatura, pero sí la posición. Es decir, que si yo tengo un 30, lo que hay que hacer es dividirlo por 2 y esto me va a dar 15. Y está representado en porcentaje de la longitud de la cuerda. Esto quiere decir que sea cual sea la curvatura máxima, no me importa el valor, yo sé que va a estar ubicado al 15% de la cuerda partiendo del borde de ataque. ¿Sí? Ese número, esos dos dígitos los dividimos por 2 y va a representar la posición de la curvatura máxima en porcentaje de la longitud del cuerda. Y por último, los últimos dos dígitos van a seguir representando lo mismo, el espesor máximo del perfil. ¿Dudas hasta aquí antes de resolver el ejemplo? No. Muy bien. Aquí tenemos un perfil NACA 23012. Entonces, quedamos que el primer dígito es el coeficiente de levantamiento de diseño. Aquí está diciendo que equivale a 0.3. ¿Por qué? Tengo un 2. Quedamos que el 2 lo tengo que multiplicar por 3 medios. Este 2 se va a eliminar con este 2 y me va a quedar como resultado 3. Pero como está expresado en décimas, tengo que mover el punto un lugar hacia la izquierda, es decir, 0.3. Y es este valor que tenemos aquí, 0.3. El segundo y el tercer dígito me van a indicar la posición de la curvatura máxima, pero recuerden que hay que dividirlo por 2. Entonces, 30 entre 2 es igual a 15. Y esto está expresado en porcentaje de la longitud de la cuerda partiendo del borde de ataque. Por último, tengo el 12, que no es otra cosa más que el espesor máximo. Y este corresponde al 12% de la longitud de la cuerda. Y aquí vemos la imagen de ese perfil. Entonces, sabemos que el coeficiente de levantamiento de diseño equivale a 0.3. Esto quiere decir que cuando el ángulo de ataque de este perfil sea igual a 0, yo voy a seguir teniendo levantamiento. Me va a generar levantamiento con un coeficiente de levantamiento de 0.3. ¿Ok? Ahora, la curvatura máxima. ¿Cuál va a ser el valor? No lo sé, pero sé que va a estar ubicado aquí. Recuerden, cada línea vertical representa 10%. Este es 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hasta llegar al 100% de la longitud de la cuerda. Si me están diciendo que este valor 30 lo divido por 2 y lo expreso en porcentaje, pues voy a obtener un 15%. Y partiendo del borde de ataque, es decir, de izquierda a derecha, yo voy a contar 15%, ok,
que es más o menos aquí, y esa va a ser la posición de la curvatura máxima. Y si se fijan, tiene sentido, porque aquí vemos la curvatura máxima en color un verde olivo y la cuerda de color azul. Obviamente aquí, pues en estos puntos al final, ya esa curvatura máxima es muy pequeña, pero aquí, desde aquí hasta acá, pues es relativamente grande. Y podemos ver, o pues podemos saber, gracias al número del perfil, que se ubica en este punto. Y por último, el espesor máximo. Equivale al 12%, es decir, la distancia máxima entre el intra 2 y el extra 2 va a corresponder al 12% de la longitud de la cuerda. No quiere decir que está ubicada al 12%, no. Simplemente dice que esta distancia vertical que estoy indicando aquí con estas flechas corresponde al 12% de lo que mide la cuerda en total. ¿Dudas hasta aquí con el ejemplo? ¿No? No, pues no. Ok. Les voy a encargar otro ejercicio, similar al que hicieron ahorita, pero ahora para la serie de 5 dígitos, donde van a tener que explicar, así como lo expliqué en esta parte, en esta diapositiva, estos perfiles aerodinámicos, estos 4 de aquí. ¿Ok? Entonces, así como está escrito aquí, donde indiquen que el coeficiente de levantamiento de diseño corresponde o equivale a tanto. La curvatura máxima está ubicada a tal porcentaje de la longitud de la cuerda, partiendo del borde de ataque. El espesor máximo equivale o corresponde al 12% de la longitud de la cuerda. ¿Ok? De esta manera, así van a escribir o así van a representar cada uno de los dígitos para estos 4 perfiles. ¿Ok? Pónganse a trabajar en ello, por favor. Les voy a dar otra vez 20 minutos para que lo hagan. Y una vez que pasen esos 20 minutos, pues ya vamos a terminar la clase. Pero voy a estar aquí al pendiente durante esos 20 minutos por cualquier duda que pueda surgir. Les voy a crear la asignación en Teams para que suban este ejercicio ahorita al terminar la clase. ¿Ok? Les voy a dar todavía un poquito más de tiempo para aquellos que no alcanzaron a hacer los primeros y pues por si no terminan de hacer estos. ¿Ok? Les voy a dar bastante tiempo. ¿Sale? Igual, mismo Profe, mecanismo, misma mecánica. Conforme vayan terminando, van levantando la mano aquí en Webex. ¿Sí? ¿Que alguien me iba a preguntar algo? ¿No? ¿Nadie? Creo que alguien había hablado. no sé, yo abrí el micro, pero no, profe, no, sin dudas. Ah, ok, excelente. Entonces, pónganse a resolver este ejercicio, por favor. Y una vez que terminen, van levantando la mano. ¿Sale? Mientras voy a crear yo la asignación en Teams para que lo puedan ir subiendo cuando ya esté listo. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿El coeficiente de levantamiento se expresa en porcentaje o nada más es así en decimos 0.3? No, es un coeficiente, no tiene unidades ni porcentaje ni nada, es así tal cual, directo el número. Ah, bueno, pues. Muy bien, jóvenes, veo que ya algunos de ustedes han levantado la mano, quiere decir que ya terminaron el ejercicio. Para los que no, ya va a terminar la clase para que se pongan a trabajar en ellos. Si tienen alguna duda pueden expresarla por medio del chat, o mejor dicho por el Teams en general, para resolver la duda por ese medio. Ok, ya con esto va a terminar la clase del día de hoy. Va a quedar pendiente la familia o la serie 6 para flujo laminar. Esa la vemos en la siguiente clase. Ok. Por mi parte será todo. Les agradezco que hayan atendido esta reunión y nos estamos viendo en la siguiente clase. Vale, profe. Oiga, una pregunta, Sí. ¿vamos a tener que subir esto a Teams? Sí, qué bueno que lo preguntas. Les voy a generar las asignaciones por separado. Una asignación para la serie de 4 dígitos y otra asignación para la serie de 5 dígitos para que por favor lo suban por separado. ¿Ok? Ok. Ok, profe. Muy bien, muchas Sí, gracias. Que tengan buen día.